facultades. Y no es sino hasta la cuarta meditación que él cae en la cuenta, aparentemente, ¿no? Cae en la cuenta y dice, ay caray, me acabo de convencer de que no es la obra de Dios, ni tampoco mucho menos Dios, el que causa en mí errores ocasionales, ¿sí? Ya quedó completamente fuera la posibilidad de que me engañe sistemáticamente la naturaleza o Dios, ¿no? Lo cierto es que sí, me he equivocado alguna vez, pero la causa de ese error ocasional está en mí. Y fíjense muy bien, lo dice Descartes en la cuarta meditación, no es el entendimiento considerado en sí mismo, no es la voluntad considerada en sí misma, no es mi finitud, la finitud de mi comprensión, de mi conocimiento considerado en sí mismo, la que causa el error. Es mi uso, el uso de mis facultades, el uso incorrecto. Es decir, un uso de una herramienta que por sí misma, la herramienta no está mal, sino el uso. ¿Sí? La herramienta, las facultades, el entendimiento, la razón, el conocimiento, esas facultades, consideradas en sí mismas no son ni buenas ni malas, son lo que son, ¿no? Son facultades que nos permiten hacer algo con ellas, ¿no? Como, no sé, pensémoslo de esa forma. El desarmador tiene una función, el perico tiene otra función, las pinzas tienen una función específica, son herramientas. Consideradas en sí mismas no son ni buenas ni malas, tienen simplemente una función. Pero cuando yo las uso, entonces puedo usarlas bien o mal. Bien o mal. Adecuadamente o inadecuadamente. Correctamente o incorrectamente. ¿Sí? Entonces, si intento apretar un tornillo con un perico o con unas pinzas, a lo mejor no me sale porque los tornillos tienen su propia herramienta. ¿No? O si intento apretar una tuerca con un desarmador, pues no me va a salir, es un uso inadecuado. El problema aquí entonces se refiere al uso, no a la facultad, ni mucho menos a los objetos. Un tornillo es un tornillo, una tuerca es una tuerca, punto. ¿Sale? El problema no está en los objetos, el problema tampoco está en las facultades, el problema está en el uso que hago de ellas. ¿Está claro? ¿Ah? Entonces, para ir con este argumento, el problema no está en los objetos formales, no está en las formas, no está en los triángulos, en las ecuaciones, en su complejidad, está en el uso que hago de mi razón, en el uso que hago de la lógica, en el uso que hago de los procedimientos, en el uso. Son fallos míos, no en los objetos. Si Dios existe y es perfecto y su obra también, entonces cabe la posibilidad de que cuando me equivoco ocasionalmente, yo puedo corregir el error. Puedo corregir el uso. Puedo tomar, siguiendo con mi ejemplo, puedo tomar la herramienta adecuada y apretar el tornillo con el desarmador y no con el perico, con las pinzas. ¿De acuerdo? ¿Sí? Es el uso, puedo hacer el uso correcto. ¿Sí? El problema no está en los objetos, el problema no está en las facultades, el problema está en el uso. Entonces, en cada uno de los niveles, si ustedes recuerdan cómo fuimos descendiendo desde el primer nivel hasta el cuarto, el asunto es que en el cuarto, la causa del error ya no soy yo. Eso se los adelanté, porque en realidad Descartes no nos lo dice. En el cuarto nivel, la causa del error ya no soy yo, ya no es mi uso, ya no es, sino un engañador externo. Si quito ese engañador externo y pongo a Dios, pongo esta condición metafísica de orden, de inteligibilidad, de estructura, entonces lo que queda es que cuando yo me equivoco no es por la estructura, cuando yo me equivoco no es por el orden, no es nada allá afuera, ni tampoco en mis facultades, eso lo dice también Descartes. Las facultades consideradas en sí mismas son muy buenas, ¿no? Sí, yo razono lógicamente bien, entiendo bien, hago abstracciones bien, a veces me equivoco, pero cuando me equivoco es mi uso, ¿no? Entonces,
en el cuarto nivel, lo que se recupera es la confianza en la recta razón, en la posibilidad de corregir los errores. En el cuarto nivel, teniendo el argumento del genio maligno, era imposible corregir los errores, era imposible. Poniendo esta condición metafísica, entonces ya es posible corregir el error. ¿Cómo? Dándome cuenta de que el uso que hago no es adecuado. Puedo corregir el error corrigiendo mi uso, mi empleo de las facultades, poniendo cuidado, poniendo atención, etc. Esa es la idea. Entonces, en el tercer nivel de la duda metódica, de esto que hablan, cómo va recuperando la confianza en la objetividad formal, de eso se encarga Descartes en la cuarta meditación. En la cuarta meditación recupera la confianza en la razón, en la posibilidad de corregir, y en la quinta meditación recupera la confianza en las ciencias formales, recupera la confianza en la objetividad formal. ¿De qué forma? Bueno, el argumento de la falibilidad o imperfección de la razón dice, si me he equivocado alguna vez al realizar alguna operación en ciencias formales, entonces las ciencias formales no ofrecen certeza. El argumento es correcto, el argumento es adecuado. La única corrección que hace Descartes en este nivel, en la cuarta meditación, quinta meditación, es si me he equivocado alguna vez al realizar alguna operación en las ciencias formales, lo cierto es que puedo corregir el error. ¿Sí? Puedo corregir el error. ¿Qué diferencia hay entre la forma anterior? A la forma anterior o en el camino hacia el cogito, si yo introducía una mínima posibilidad de dudar, entonces lo ponía inmediatamente entre paréntesis, ¿no? Las ciencias formales. Aquí, de lo que se trata, ya en el camino de regreso, es de si puedo corregir, ¿no? Si puedo corregir el error, si puedo tener un entrenamiento suficiente, si puedo tener un dominio sobre mis capacidades, si puedo hacer un buen uso de esas facultades, entonces necesariamente voy a llegar a la verdad. Porque la verdad formal existe, la verdad de las matemáticas existe, esa no se ha puesto en duda. Lo que se ha puesto en duda es que yo pueda conocerla adecuadamente. Pero con base en el argumento de Dios y con base en la posibilidad de corregir, lo que se sigue es que si yo tengo suficiente cuidado, si yo tengo suficiente, ¿cómo decirlo? Un uso cuidadoso, adecuado, correcto, entonces necesariamente voy a llegar a la verdad. Necesariamente voy a llegar a la verdad. ¿Sí? Porque en el ejemplo que yo les daba, ¿no? En el ejemplo pues, que a todos nos pasó alguna vez, ¿no? De resolver una ecuación o resolver un problema geométrico en un examen, ¿sí? Implícitamente la idea es, este problema tiene una solución, tiene una meta, ¿no? Tiene una verdad, ¿no? Yo puedo equivocarme, ¿sí? Pero lo cierto es que mi recta razón, usada adecuadamente, tendría necesariamente que llegar a la verdad. Tal es así que cuando lo hago con cuidado y con detenimiento, llego a ella. Me saco 10 en lugar de 3 en el examen, ¿no? Apruebo, ¿no? Es decir, la objetividad nunca fue puesta en duda, en realidad. Lo que fue puesto en duda, en relación a la pregunta que me hicieron hace un momento, lo que fue puesto en duda fue la posibilidad de llegar a ella, ¿sí? La posibilidad de llegar a ella. Lo que está haciendo ahora Descartes es regresando sobre sus pasos, mostrando cómo en cada uno de los niveles el asunto ha sido y fue un error producido por una
inadecuada o incorrecta, en un incorrecto o un inadecuado empleo de las facultades. Pero de ello no se sigue que no pueda haber una corrección, ¿no? O que no pueda haber una rectificación del uso. ¿Sale? Entonces, en la meditación cuarta, Descartes recupera la confianza en la razón lógica, separada del cuerpo. En la meditación quinta nos habla de las ciencias formales. En la sexta, si no recuerdo mal, en la sexta empieza a hablar sobre cuestiones materiales, ¿sí? Sobre los objetos materiales. A grandes rasgos, el asunto ahí es que el argumento dice algo muy semejante, ¿no? Yo puedo estar equivocado respecto de lo que percibo, puedo estar equivocado respecto de un estado empírico específico, pero lo cierto es que puedo corregir, ¿sí? Puedo corregir el error, puedo rectificar lo que percibo, si es que es incorrecto. Puedo estar equivocado, pero también puedo corregir. ¿Y a qué se debe que pueda corregir? ¿A qué se debe que pueda corregir? Bueno, a que hay un orden, a que hay una unidad, a que hay condiciones físicas y metafísicas para eso. ¿Sí? No sé si recuerden ese pasaje en donde Descartes dice eso. Incluso hay un momento en el que Descartes dice, bueno, con todo esto que acabo de decir, de todas formas, sigue siendo un problema que esas cosas que yo percibo ahora existan realmente, que esas cosas que yo percibo ahora existan con independencia de mí, como ya sé que Dios existe. En ese punto, cuando Descartes está argumentando de esa manera, sigue todavía, en cierto modo, como, ¿cómo les diré? Como en la ficción metodológica de que a lo mejor lo que percibe no son sino ideas en su mente, puestas por Dios o algo así, pero todavía no ha podido recuperar el mundo externo, ¿no? El mundo físico, ¿no? Y entonces recurre a un argumento muy semejante al argumento de Dios, ¿no? Recurre a un argumento muy semejante al argumento causal, ¿no? Si hay algo en la objetividad, si hay algo en las ideas de objeto que claramente yo no pueda haber construido, que claramente yo no pueda haber creado, que me hablen de la existencia de algo independiente, entonces puedo decir que los objetos tienen una existencia independiente. Y eso que claramente yo no he creado, eso que claramente yo no he construido, que no son ideas nada más construidas por mí, son su extensión, magnitud y figura. Esos criterios formales de los que nos habló en la tercera meditación. Si algo ha de ser percibido, necesariamente eso que he percibido debe ocupar un lugar en el espacio, debe tener extensión, no sé qué. Esas condiciones son condiciones normativas, son condiciones formales, y son, para Descartes, las condiciones que muestran que hay algo más que simplemente él. Las condiciones que hacen posible decir que los objetos tienen una existencia en el espacio, en un espacio externo. Ese espacio externo para Descartes es un espacio lleno, no es un espacio vacío. El espacio, o la cosa extensa, el espacio en el que están los objetos, es un espacio lleno de algo que él llama éter. Éter. No hay espacio vacío. Todo está lleno de materia. Todo está lleno de materia. Y ese éter es como si estuviéramos en una alberca. Lo estamos todo el tiempo pues moviendo, ¿no? Estamos moviéndonos a través de él, ¿no? Cuando aviento un proyectil así, algo, una piedra, la piedra va abriendo el éter y la va cerrando y ese impulso lo va empujando, ¿sí? El éter, ¿no? No hay espacio vacío. En fin, el asunto es que en la sexta meditación utiliza un argumento de acuerdo con el cual la existencia de los objetos, la existencia separada, la existencia independiente de los objetos,
es algo que se requiere, ¿no? Es algo que se deduce necesariamente de los criterios de extensión, magnitud y figura. Esos criterios son normativos. Esos criterios son normativos. Y por supuesto, claro, ahí está implícita, ¿no? La idea de orden, la idea de logicidad, la idea de estructura. No puedo estar engañado, no puedo estar siendo engañado ni por los objetos, ni por la naturaleza, mucho menos por Dios, de que los objetos que percibo sean simplemente un sueño, o que me equivoque siempre. ¿Sale? Hay un argumento, en la sexta meditación, hay un argumento para rebatir, para contraargumentar el argumento del sueño. Ese argumento que ahora estamos viendo, lo que dice, si no hay un criterio para distinguir entre estar despierto y estar dormido, entonces la realidad no ofrece certeza. Lo examina Descartes también con mucho cuidado. Me quedan 5 minutos, bueno. Lo examina también con mucho cuidado este argumento. Y lo que dice Descartes, pues es muy, muy interesante. Lo que dice es, en efecto, no hay un criterio para distinguir entre estar despierto y estar dormido. Ahora que creo estar despierto perfectamente, podría ser el caso que estoy dormido. Es decir, no es lógicamente contradictorio, es concebible. El argumento sigue siendo un argumento sólido, un argumento firme. Alguien me decía, no me acuerdo si Víctor o alguien me decía cuando revisamos este argumento, cuando lo expuse, me decía, yo puedo en el sueño reconocer que estoy soñando. Pero este argumento es diferente. Este argumento dice, estando despierto, yo no podría reconocer si estoy soñando. No es si estoy soñando, yo puedo reconocer que estoy soñando, ¿no? Y el argumento es, estando despierto, yo no puedo reconocer, no puedo tener un criterio claro para poder reconocer que estoy soñando, ¿no? Es perfectamente posible, entonces, confundirse, ¿no? Estar despierto y estar soñando, ¿no? Y lo que hace Descartes es plantear un criterio, ¿no? Un criterio que tiene que ver, otra vez, ¿no? Que tiene que ver con el orden, con la estructura, ¿no? Por no decir con Dios, ¿no? Sí, pero tiene que ver con la estructura, con el orden, con la coherencia, con la unidad de la experiencia, y es el siguiente, ¿no? Lo que dice Descartes es, si no hay un criterio, o yo no puedo reconocer un criterio, lo cierto es que ese criterio existe, ¿no? Ese criterio debe existir. Puede ser que yo no, por mis facultades, por un mal uso de mis facultades, no lo reconozca, pero tiene que existir. Y entonces lo que plantea Descartes es lo siguiente. En el sueño no hay unidad. En el sueño no hay coherencia. ¿A qué está tratando de decir Descartes ahí? ¿No? Pues mientras sueño, aparecen cosas y desaparecen de pronto, y no me extraña, ¿no? A veces dice, no recuerdo exactamente las palabras, puedo soñar que estoy volando y no me extraña eso. Aparecen personas que ya no viven, pueden no parecerme raro. De repente volteo y veo a alguien que reconozco, volteo otra vez y ya no está. ¿Sí? Eso, dice Descartes, no ocurre cuando estás despierto. Y lo que está diciendo Descartes, en otras palabras, es que el criterio que me permite reconocer cuando estoy despierto de cuando estoy dormido es justo esto, la coherencia empírica, la unidad, ¿no? La unidad, la coherencia, la congruencia empírica, ¿no? Es decir, puedo perfectamente, sin ningún problema, recordar sueños en donde creo haber llegado a mi casa, ¿no? Y reconocer cuartos que nunca había visto y que no existen, ¿no? Digamos, ¿no?
y no me parece algo extraño, ¿no? Sin embargo, estando despierto, dice Descartes, puedo darme cuenta de que hay una congruencia con las experiencias del pasado. ¿Por qué? Porque hay una unidad, porque hay un orden que nos permite distinguir lo uno de lo otro. ¿Sí? Entonces, si bien no puedo reconocer un criterio, no puedo establecer un criterio en ese nivel, en el segundo nivel de la duda, no podía hacerlo, lo cierto es que una vez que se demuestre la existencia de Dios, ese criterio debe existir, debe existir, debe existir. No es una cuestión subjetiva, es una cuestión normativa, debe existir. ¿Y por qué debe existir? Porque si no lo hubiera, entonces la ciencia no sería posible. Si no lo hubiera, entonces la ciencia podría ser perfectamente un sueño. Pero no lo es. Ese criterio debe existir. Es a priori. ¿Sí? Cuando nos lo planteé la primera vez, este argumento, ahora sí ya son las 6, caray. Cuando nos lo planteé la primera vez, es engañoso, sí, pero cuando nos lo planteé la primera vez, lo está planteando desde un punto de vista a posteriori. Después de demostrar la existencia de Dios y cuando va regresando sobre los niveles de la duda, ese criterio se manifiesta por necesidad como un criterio a priori. Tiene que haber. Y el mejor candidato para ese criterio es el que acabo de mencionar. El criterio de orden, congruencia, coherencia, estabilidad, unidad, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, para concluir, que ya son las 6, para concluir, en cada uno de los argumentos de la duda metódica, después del cuarto hacia arriba, en el tercero, segundo y primero, lo que hace Descartes es plantear una rectificación, o que es posible una rectificación en el uso de los sentidos, en el uso de la razón, en el uso del entendimiento, etcétera. ¿Sale? Es realmente un autor muy cuidadoso, es realmente un autor muy ordenado, muy quisquilloso, muy... Entonces lo que hace es filosóficamente muy arriesgado, pero también por la época, ¿no? Muy arriesgado, pero también instructivo, ¿no? Es decir, ilustrativo, ¿no? Del trabajo filosófico, ¿no? Que se hizo a partir de este momento, ¿no? De esta época. Ok, bueno, pues tengo que terminar. Ya son las 6, más de las 6. Así que lo que vamos a hacer la próxima es tratar de recuperar los argumentos de la sexta meditación. Ustedes ya leyeron las últimas 3 meditaciones, espero que hayan podido, si no, bueno, échenles un ojo otra vez. Recupero los argumentos de la sexta, que creo que ya fue un poco rápido ahí, y empezamos con Spinoza, con la teoría del conocimiento de Spinoza, ¿vale? ¿Ok? Ay. Bueno, a ver, déjenme hacer grande esto. ¿Todavía siguen ahí? Sí, ahí está, ya los veo. Muy bien. Profe. Sí, adelante. ¿Le puedo hacer una pregunta o ya no? Pues son más de las 6. Bueno, sí, adelante. Bueno, ya no la iba a hacer, pero no sé, es que no me deja. Me quedé con... ¿No te deja la pregunta? Sí. Sí, adelante, bueno, ¿no? Pues cuando... Gracias. Cuando Descartes encuentra la idea de Dios y dice sí. que, bueno, él no puede ser la causa de ella por el principio de causalidad, no sé, ahí me queda la duda porque no puede ser perfectamente el genio maligno quien pudo haber puesto la idea de Dios en nuestra mente. No, porque el genio maligno no tiene tanta realidad objetiva. Pero si es una causa externa, ¿no tendría más realidad objetiva al menos que nosotros? En lo absoluto. Bueno, es una hipótesis, primero. El genio maligno es una hipótesis.
una herramienta, ¿no? Igual, ajá. Vamos a hacer la ficción, a tomar ese punto como la ficción de que el genio maligno pone en mi mente la idea de Dios. Ajá, ¿sale? Vamos a plantearlo así. No podría ser el genio maligno la causa de la idea de Dios, porque el genio maligno es maligno. Y si es maligno, entonces no es perfecto. Y si no es perfecto, entonces no tiene tanta realidad objetiva como la idea de Dios en mi mente. Así de sencillo. Uh-huh. Lo que es menos perfecto no puede hacer la idea de Dios, ¿no? Nada en la naturaleza, ni siquiera yo, que soy ahora, lo único que existe, dice Descartes, puedo ser la causa de la idea de Dios. Así que incluso bajo la ficción metodológica del genio maligno, si dijera, el genio maligno es la causa de mi idea de Dios, escríbanlo así, ¿no? El genio maligno es la causa de la idea de Dios, es contradictoria. Ok, pero entonces solo sería porque es maligno. Porque sí, por si supuesto, fuera un bueno, genio sí, cualquiera que tuviera el poder y no, que pero no es fuera maligno, engañador. pues, No, ajá, pero ya por sería engañar, ya engañador. con eso, sí, con una vez que me engañara, con eso ya sería maligno. O sea, ya no sería perfecto porque me engaña, ¿no? Con solo una vez que me haya engañado, ¿sale? Pero ojo, el genio maligno es maligno porque me engaña sistemáticamente. Ajá, Ok, sí. ok. Sí. No, sí, o sea, el argumento es fuerte, Dios no puede engañarte, ni siquiera una vez, ni siquiera una vez. Ok. Bueno, aún me queda ahí Mucho un menos, poco, no, no sé, mucho no menos muy claro. sistemáticamente. ¿Sí? Ajá. No, todavía no. Ajá. Bueno, sí, No, es o sea, que... me queda súper clara la argumentación, pero no sé, Ok. algo ahí no me convence. ¿Sí? Ujú. Bueno, hay que tratar Pero de muchas hacerlo, gracias. tratar de hacerlo explícito, ¿no? Porque no queda del todo claro. ¿Ah? Pero sí, no, yo, si no recuerdo mal, creo que Descartes lo menciona, pero a lo mejor muy rápidamente. ¿Ah? El genio maligno no puede introducir esa idea en mi cabeza, o sea, tomando como hipótesis metodológica este momento del genio maligno, porque el genio maligno engaña, y si engaña es imperfecto, y si es imperfecto, pues ya con eso. No puede ser la causa de la idea de Dios, porque Dios es perfecto. ¿Sí? En fin, bueno. Tengo que dejarlo aquí. Voy a comentar algunas cosas todavía la próxima sobre Descartes, y seguramente cuando entremos a Spinoza voy a seguir refiriéndome a Descartes, así que, pero quiero dejar algunas cosas cerradas de la quinta meditación y de la sexta. En fin, bueno, pues ya no sé cómo cerrar esto. Sí, ya lo cerré. Ahora sí. Pues nos vemos. ¿Sí? Nos vemos la próxima semana. Les escribimos en el tablón qué es lo que tienen que leer del tratado de Spinoza, porque es enorme, es larguísimo, no vamos a leerlo todo, solo algunos parágrafos. Y les voy a decir específicamente cuáles para la siguiente. Bueno, les vamos a decir, Cintia les va a explicar cuáles son, ¿ok? Bueno.